Zenit, el placer de viajar. www.zenit.com.ar. Viajar Retiro. Chevalier te lleva. Coche cama, salidas permanentes. Chevalier. Comprás tus pasajes online en www.nuevachevalier.com o telefónicamente al 438-5551. Chevalier. Todo el año a todo el país. Todo Gotig Aberturas. Aberturas de cedro, aberturas de aluminio, aberturas de chapa, amoblamientos de cocina, muebles de algarrobo. Todo Gotig. San Martín 5977, teléfono 464-2065, www.todogotig.com.ar. Agradeciendo como siempre nuestra firma comercial que hace posible que Estilo sea realidad y por supuesto tu compañía que nos seguís acompañando firme a esta propuesta que se viene con todo, con muchísimas novedades como te lo anticipáramos en bloques anteriores. Te repito, nuestros contactos produccionestilo@hotmail.com o bien al teléfono de producción que fuera en pantalla o a través de nuestra página de Facebook. Seguí quedándote con nosotros porque hay muchísimo más estilo para compartir. En el próximo bloque te estamos mostrando más propuestas. Y también te cuento, como lo anticipáramos antes, en nuestra visita a la ciudad de Montevideo, no podíamos perdernos esta gran oportunidad de este excelente escritor, como lo fue Mario Benedetti, un periodista de todos los tiempos y por supuesto de todo el mundo. Nosotros estuvimos hablando con un periodista del diario El País, que era muy amigo de él, y te invito a compartir esta nota. Pasar por la calle y verlo sentado en esta mesa. Irónicamente, las veces que hablé con él no fueron en esta mesa, sino que trabajamos juntos en algún concurso de cine, no de literatura, en un jurado en Cinemateca Uruguaya, y después nos hemos cruzado en algunas reuniones de tipo esos congresos literarios o presentaciones de libros donde alguno donde presentaban o un libro de él o él a su vez acompañaba la presentación de algún trabajo de algún colega. Sabemos que él tenía un pensamiento propio en cuanto a su postura política y bueno, a su forma de vida, era bastante lineal. Sí, yo creo que Benedetti junto con Idea Vilariño son los únicos dos intelectuales del planeta que se atornillaron a sus convicciones de 1959. Curiosamente, en el caso de Benedetti, individuo que no tenía demasiado compromiso político antes de la Revolución Cubana, se produce en él y en Idea Vilariño una especie de conversión y de entusiasmo que ambos conservaron mientras muchos otros se iban desencantando con el paso del tiempo. En el caso de Benedetti hay una explicación que yo creo que es añadida, y es que cuando Benedetti fue perseguido por la dictadura en el Uruguay, Cuba lo recibió con los brazos abiertos. Tenía una relación de agradecimiento con Cuba que quizás otros intelectuales, quizás más críticos, fueron como marcando distancias con el paso del tiempo, ¿no? Incluso yo decía un poco en broma, es una de las explicaciones de por qué Benedetti se negaba a conceder entrevistas al diario El País, por más que tenía una relación de amistad personal con muchos de sus periodistas, ¿no? Pero al diario como tal, como organización, estos de derecha, nosotros colaboradores. Porque es su ideología primordial. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo es cierto que Benedetti en sus últimos años fue un poco ambiguo con respecto a ciertas posturas que mantuvo en los años 60 y 70. Es decir, sin duda nunca cambió, básicamente. Es decir, el Frente Amplista de 1971 siguió siendo el Frentista de 1999 y el del 2010, en que falleció. Porque esas las cosas a veces ambas se mezclan, como diciendo, yo nunca he tenido mucho que ver con política, o digamos, mi relación con la política ha sido como indirecta, en realidad soy un escritor, etc. Eso lo decía a veces. Hagamos números. Benedetti fue uno de los fundadores del movimiento 26 de marzo, que era
la máscara oficial del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en 1971. Y Benedetti lo sabía perfectamente. O sea, esa postura de que yo no tuve mucho que ver con la política, era más bien una pose de los años 90, de los años 2000 que esa. Incluso agregaría, para seguir con la política, Benedetti escribe la que probablemente sea la novela arquetípica, y una novela en verso, además, cosa rara en literatura uruguaya, es decir, los novelistas en verso no son habituales, incluso no es habitual en su propia obra. Escribe una novela en verso en 1972, El cumpleaños de Juan Ángel, que es directamente la épica tupamara. O sea, el cumpleaños de Juan Ángel es la historia de uno de esos personajes típicamente benedettianos, es decir, un montevideano de clase media que por una serie de circunstancias se va acercando a la guerrilla y termina enrolándose en la guerrilla. O sea que cuando Benedetti en el 2000 y algo decía, mi vinculación con lo político ha sido relativo, indirecto, hay que creerlo solo a medias. Preguntabas la relación de Benedetti con los montevideanos, pero más bien preguntémonos, y la relación de los montevideanos con Benedetti, ¿no? Es decir, a ambas puntas. Benedetti es algo así, literariamente, como el montevideano por antonomasia, no solamente porque uno de sus mejores libros se llama Montevideano puntualmente, pero sino de alguna manera es el hombre que ha pintado esta ciudad un poco mediocre, un poco gris, o por lo menos ese sector, decía, porque no todo Montevideo es como Benedetti la pinta, digo, pero hay una publicidad que dice, Montevideo no es más gris, ahora tiene color y tiene que ver con las palabras de él, ¿no? En su momento. Claro, pero es cierto, pero es cierto, pero también es cierto que yo me acuerdo de una polémica entre Spike Lee y Woody Allen, cuando Spike Lee decía que Woody Allen no pintaba Nueva York, que el verdadero Nueva York era el suyo, es decir, el de los barrios bajos, el de los barrios negros. No, perdón, es tan cierto el Nueva York de Spike Lee como es cierto el Nueva York de Woody Allen. Y de alguna manera también el Montevideo de Benedetti es ese Montevideo de clase media, tristona, de burócratas aburridos en empleos públicos, nada estimulantes. Que tiene que ver también con la historia personal de él, ¿no? Que tiene que ver un poco con el reflejo de lo que él vivió de su experiencia. Ahora, lo irónico de la historia es que ese montevideano esencial haya nacido en Paso de los Toros. O sea, que sea un habitante del interior, quien llega a Montevideo y descubre ese Montevideo gris y tristón y melancólico, y es el que de alguna manera lo plasma literariamente con una convicción que quizá otros no han conseguido. Y ahí también una parte de su conexión con el público. O sea, yo por ejemplo no tengo idea, pero sospecho que un escritor como Juan Carlos Onetti, que tiene un mundo personal mucho más rico y una prosa mucho más elaborada, sin embargo tuvo mucho menos lectores que Mario Benedetti. Y te voy a poner un ejemplo de incluso cómo ha reaccionado hasta a nivel estatal los sucesivos gobiernos uruguayos, y en particular el último, ante el propio Benedetti. Yo estuve con una diferencia, además, ocurrió, no me acuerdo las fechas exactas, pero cuando murió Benedetti, junio de... Bueno, no importa, olvidemos de la fecha exacta. Con poco más de una diferencia, mueren los últimos dos referentes de la literatura del 45. Muere Idea Vilariño, muere Mario Benedetti. Idea Vilariño probablemente la segunda mejor poetisa de la historia del Uruguay, es decir, Delmira y la Idea, y después vienen los otros. Y una de las tres figuras literarias más importantes de la historia del Uruguay: Delmira, Onetti, Idea. Idea Vilariño fue velada a nivel oficial en los escalones de salida de la Universidad de la República. 10 minutos, se pronunciaron en 2 discursos de lo más burocrático posible y rápidamente la tiraron para el cementerio sin que ninguna figura importante del gobierno apareciera. Apareció alguien del Ministerio de Cultura y alguien de la Intendencia, pero fue patético, era para enojarse. En cambio, Mario Benedetti fue velado en el Palacio Legislativo, si tuvo una especie de... No estoy diciendo que no lo mereciera, pero estoy diciendo de que a nivel oficial hay como...
una dicotomía, otra vez, es decir, quizá porque en un punto lo tomaron como alguien importante para el acervo y para la difusión, claro, en cuanto a lo nacionalista. En otro punto, por allí no estaban de acuerdo con su pensamiento. No exactamente, porque irónicamente Idea y Benedetti eran compañeros políticos, o sea que no es una relación política. Es decir, dos integrantes del movimiento 26 de marzo, dos integrantes del equipo de dirección de Semanario Marcha y los últimos dos enamorados de Fidel Castro que hay entre la inteligencia uruguaya de cierto nivel. Y quizá la diferencia sea otra. Benedetti es más legible a nivel de buenos sentimientos revolucionarios, mientras que Idea era desesperadamente pesimista y visceralmente dramática. Es decir, no hay salidas en el mundo de Idea, y eso le complica la vida a intelectuales que sueñan con mañanas que cantan. Con utopías. Utopías. Esa mujer molesta, y además escribe una poesía desde las entrañas, mucho más dura y seguramente con mucho menos lectores. También hay una explicación de ese tipo. La humedad está arruinando tu casa. Cambia tu vida en 24 horas y con 10 años de garantía. Coloca revestimientos y cielorrazos antihumedad Secoplac. Secoplac. Y ganale la batalla a la humedad. Secoplac. Solución definitiva. Mecánica integral, diésel y naftera. Cipollone e Hijos. Motor Service. Edison 417, Villa Gobernador Galvez. Teléfono 498-3270. Te invito a conocer The Farm. Eventos empresariales, desfiles, despedidas de año, promociones, casamientos, 15 años, fiestas infantiles. The Farm. Te va a encantar. Necochea 1675. Teléfono 426-1971. Universidad Católica de La Plata, sede Rosario, te ofrece carreras universitarias con una sólida formación y títulos oficiales habilitantes. Informes: Moreno 1056, teléfono 440-5601. Instituto del Dr. Orlando Del Pino, cirugía plástica, tratamientos no quirúrgicos, faciales y corporales, tratamientos de la celulitis y flacidez con radiofrecuencia Adsen, depilación definitiva en pieles bronceadas. Instituto del Dr. Orlando Del Pino, Boulevard Oroño 718, teléfonos 445-1100, 445-1300. Al final, ya sabés, el próximo jueves 17, por repetición los domingos a las 10, aquí por la pantalla de Somos Rosario. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por estar. Chao, hasta entonces.